El estrecho pasaje de la mazmorra se había transformado en un corredor de guerra. Los aventureros formaban dos largas filas a cada lado, luchando sin descanso contra los goblins y kobolds que emergían de los pasillos, las grietas de las paredes y las laderas inferiores. Los monstruos avanzaban como una marea interminable, pero eran frenados por los escudos de los hombres bestia, los martillos enanos que aplastaban cráneos, los hechizos de los magos y las flechas que cortaban el aire. En medio de este caos cuidadosamente controlado, Bell y sus compañeros corrían sin luchar, protegidos por esa muralla viviente. La voz de Estia resonó a través del óculo del guantelete de Bell, explicando con urgencia que esto no era un fenómeno natural de la mazmorra, sino un falso pozo creado por los propios aventureros. Un camino artificial, forjado a la fuerza, que conectaba directamente la ruta oficial con los pisos profundos. La revelación impactó a Bell. Todo ese ejército estaba allí solo para abrir camino. Las familias de Horario se habían unido, transformando la mazmorra en un campo de cooperación desesperada, donde cada combatiente en la periferia sacrificaba su seguridad para que la fuerza principal pudiera avanzar intacta. Mientras corría, Bell notó los detalles. Aventureros de bajo nivel, incluso aquellos que normalmente nunca descenderían tan profundo, exhibían placas con el símbolo del escudo, defendiendo la ruta. La fuerza principal, marcada como espada, era pequeña y selectiva. Todo tenía sentido ahora: la calma de la ciudad, la ausencia de aliados cercanos, el tiempo que le habían dado para descansar. Mientras él se preparaba, otros ya luchaban, construyendo ese camino con sudor y sangre. La operación era grandiosa, temeraria y frágil, un pozo artificial sostenido por vidas humanas, creado para llevarlos rápidamente al piso 60 antes de que el tiempo, o la propia mazmorra, los aplastara. La comprensión completa del plan cayó sobre Bell como un peso abrumador, demasiado denso para ignorarlo. El maestro dejó claro que llegar al piso 60 en un solo día no era una victoria en absoluto, era simplemente el punto intermedio de una misión mucho mayor e infinitamente más cruel. Rescatar a la familia Loki no era suficiente. La verdadera prueba sería regresar. Cada paso hacia las profundidades creaba una deuda con todos los que se quedaban atrás, sosteniendo el pozo artificial con sus propios cuerpos. La fuerza principal y las unidades de defensa estaban unidas por el mismo frágil hilo del destino. Si la retirada fracasaba, la mazmorra no haría distinción, se tragaría tanto a los que avanzaran como a los que permanecieran luchando en las orillas, transformando ese esfuerzo colectivo en un sacrificio masivo. Mientras corría, Bell sentía ese peso en cada grito que resonaba a su alrededor. Voces roncas que ofrecían ánimo desesperado, informes gritados en medio del combate, maldiciones escupidas entre golpes. Eran sonidos cargados de sangre, sudor y agotamiento, provenientes de aventureros que sabían exactamente lo que estaba en juego. No había allí heroísmo idealizado, solo resistencia pura y dura. El pozo artificial tenía un límite de tiempo, y todos lo sabían. Cada segundo desperdiciado hacía que esa línea viviente se debilitara, se volviera más inestable, más cerca del colapso. No era una simple carrera hacia el fondo de la mazmorra, sino cruzar un abismo invisible, donde dudar significaba ser arrastrado a la muerte junto con todos los demás. Bajo esta presión sofocante, las dudas de Bell amenazaban con resurgir, oprimiendo su pecho y haciendo que su respiración se agitara. Pero entonces, a su lado, se encontró con la mirada firme del hada de cabello ámbar. No hubo palabras, ni gestos grandilocuentes. Solo esa mirada profunda y resuelta, que decía todo lo que necesitaba ser dicho. Aiz y los demás esperaban. Creían. Eso, en sí mismo, era suficiente. Bell respiró hondo, sintiendo que el miedo se convertía en combustible, y endureció su determinación. Por quienes sostenían el camino con sus propias vidas, por quienes aguardaban en las profundidades de la mazmorra, correría hasta el límite de su cuerpo y alma, decidido no solo a llegar, sino a regresar, más rápido, más fuerte y sin dejar a nadie atrás. Mientras el grupo principal avanzaba a una velocidad absurda por la mazmorra, en la superficie subterránea el esfuerzo se cobraba su precio. Estia, exhausta tras viajar en el carro a toda velocidad, corrió desesperada hacia el altar del gremio, respirando con dificultad para no quedarse atrás. Incluso habiendo partido lo más rápido posible, la distancia entre dioses y aventureros era brutal. Bell y los demás ya habían recorrido la mitad de los pisos superiores, obligando a Estia a superar sus propios límites para mantener la conexión como operadora. En el altar subterráneo, la tensión era diferente, pero no menos intensa. Loki la recibió con gritos, impaciente y consumido por la ansiedad contenida, mientras Urano observaba en silencio, sentado en su trono de piedra. Hefesto mostró exasperación, Hermes mantuvo su habitual ligereza y Balder sonrió serenamente. Entre ellos, emergió una presencia inesperada y abrumadora,
Freya, no disfrazada de tabernera común, sino de la mismísima diosa de la belleza, aún con el sencillo uniforme que contrastaba impactantemente con su aura dominante. Sin dejarse intimidar por las críticas ni el cansancio general, Freya asumió el control con absoluta facilidad. A través del óculo, dio órdenes directas a su familia, ajustando el avance del carro de Van y reposicionando sus fuerzas ante los pisos intermedios. Incluso ante la resistencia y el descontento de sus seguidores, su autoridad se impuso sin esfuerzo. Mientras la raza infernal continuaba en las profundidades de la mazmorra, los dioses, cada uno a su manera, movían las últimas piezas de este desesperado plan, conscientes de que el tiempo se agotaba para todos, mortales y divinos.